¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a esto que es Leamos Juntos. Me alegro mucho de que estés allí conectándote por Facebook, por YouTube o por Twitch. Vamos a continuar con esta lectura del libro de Lucas. La sesión pasada leímos parte del inicio del capítulo número 7 de este libro, de este evangelio, y platicamos sobre la historia de aquel centurión que pide por medio de los ancianos del pueblo que Jesús sane a su siervo. En boca de los ancianos, él era una persona piadosa que inclusive les construyó una sinagoga. No nos queda claro si la sinagoga a la cual se refiere era la de la primera visita de Jesús a Capernaum, donde ocurre este evento de un endemoniado que estaba en la sinagoga, del cual hablamos extensamente en su momento, o quizás se refiera a otra sinagoga que este hombre construyó, que es una sinagoga nueva. En la anterior visita vimos cómo muchos de los que tenían enfermos y endemoniados se acercaban a Jesús para pedir su milagro, pero no se nos muestra explícitamente que el centurión romano haya acudido entre esta multitud. Es hasta ahora, en la segunda visita a este poblado que relata Lucas, que él va y pide a través de los ancianos que el Señor cure a su siervo. Más tarde, cuando él se dirige hacia la casa del centurión, los siervos los detienen y le dicen: nuestro amo dice que no soy digno de que entres a mi casa, pero si tú quieres, si tu voluntad lo desea, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dice de él: no he encontrado mayor fe en todo Israel que la de este centurión. Pero también reflexionamos un poco sobre ese hecho. No era el tamaño de la fe del centurión la cual le permitió ver el milagro, sino fue el lugar donde depositó su fe, o más bien, la persona en la cual depositó su fe, la que le permitió ver el milagro. Vemos en los evangelios ejemplos de personas con poca fe que recibieron inclusive un milagro más poderoso, más evidente que lo que manifiesta este centurión. De hecho, en el día de hoy vamos a ver un ejemplo de ello, porque finalmente no es el tamaño de la fe, sino a quién la ponemos. Aquel hombre dijo: creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Y Jesús le ayuda en su incredulidad, suplió la necesidad que tenía. Vamos a continuar con nuestra lectura a partir del versículo número 11 del capítulo 7 del libro de Lucas hasta el 17. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaba fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Y oramos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por este momento, Señor, en que tú nos acompañas en la lectura de tu palabra. Te pido que abras nuestro corazón, Señor, a esta experiencia que vivió aquella viuda, Señor. Que nos permitas ponernos en sus zapatos, Señor, también aquel joven, y poder comprender, Señor, que no estamos tan alejados de esto, que la historia de un muerto volviendo a la vida es nuestra historia. Permítenos, Señor, también actuar en consecuencia con la salvación tan grande que nos has dado. Que este momento cambie nuestras vidas, o por lo menos el flujo de este día que podría ser el último, Señor. Que podamos, Señor, cambiar nuestra actitud, nuestra agenda, Señor, para llevar a cabo lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús te agradezco por todo esto. Amén y amén. Entonces, ahora estamos en un funeral, en una procesión fúnebre de una viuda, de una multitud que llevan al hijo de esta viuda fuera de la ciudad. ¿Qué cosas destacan? Para empezar, el hecho de que una multitud acompaña a esta mujer. Parece, inclusive dice, que una buena parte de la ciudad estaba acompañándola. Yo me pregunto, ¿quién sería esta mujer? ¿Qué tipo de actitud tenía para tener tal influencia sobre las personas? Quizás una mujer rica,
o quizás una mujer sumamente bondadosa y que ayudaba a otros. No lo sabemos con exactitud, pero sea lo que sea que fuere, motivó a una buena parte de la ciudad de acompañarla en su dolor. Jesús se acerca, versículo 14, y toca aquel féretro. Lo interesante también aquí es que las personas que llevaban el féretro, que lo andaban cargando, cuando ven a Jesús, cuando Jesús se detiene y toca el féretro, ellos también se detienen, lo cual da cuenta de la reputación que tenía Jesús, que las personas tenían que escucharle. Si él se detenía, querían obedecer por lo menos el gesto de también detenerse, porque finalmente era un rabí que había demostrado sanidades, prodigios. Quizá alguno incluso se imaginó lo que iba a pasar, que no era un simple pésame, aunque sí lo era, pero que no solamente se iba a limitar al no llores, que le dice a la viuda. Se dirige a ella y le dice, no llores. Entendemos que la viuda estaba junto al féretro de su hijo. Y lo primero que hace es este consuelo, no llores. Podría parecer un consuelo banal. De hecho, si tú y yo fuéramos a un funeral y dijéramos a la madre de la persona que murió, no llores, así a secas sin hacer nada, bueno, gracias, vete para allá a tomar café, por favor, no estés molestando, no sé, quizás dependiendo de la cercanía podría haber una mejor respuesta, pero sigue siendo una frase muy extraña, muy banal, para considerarse que pueda ser un consuelo. Pero aquí lo importante, y de eso hablamos en sesiones anteriores, inclusive en la lectura de Adviento del mes de diciembre, la predicación de Jesús es una predicación diferente a todas las predicaciones. Para empezar, él habla con autoridad, no como los escribas, que hablan de parte de otros maestros. Es que tal maestro me dijo esto. Bueno, Jesús dice, bueno, yo os digo, y de sí mismo se toma como una fuente de autoridad para interpretar la ley. Bueno, no solamente es eso, sino que la predicación de Jesús incluye la atención a las necesidades materiales de las personas. Ya hemos visto a Jesús proveyendo para multitudes, ya hemos visto a Jesús sanando los cuerpos enfermos y liberando a los demonios de aquellos que necesitaban de ese servicio, de esa ayuda, de esa atención. Y lo vemos como una parte integral de su predicación. Era como una predicación hablada, accionada, donde no podía él dejar de considerar la necesidad de otros. Bueno, en este mismo sentir, en el mismo tono, por así decirlo, el no llores viene acompañado con la otra parte de la predicación de Jesús, que es, joven, a ti te digo, levántate. En muchas de nuestras Biblias, las palabras de Jesús vienen a rojo, y es muy fácil ver en este pasaje cómo estos dos dichos de Jesús forman parte de su mensaje integral. No llores, dirigido hacia la mujer que sufría, pero también un joven, a ti te digo, levántate. Integral. ¿Qué otra cosa podríamos esperar del Cristo? Que salva cuerpos y almas, que levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, que está en esa tierra de luz, en esa tierra de oscuridad, y que resplandece para aquellos que necesitan de su ayuda. Versículo 15. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y a Jesús se lo entregó a su madre. Y Jesús se lo entregó a su madre. Creo que ese versículo 15 es uno que se repite constantemente en nuestras naciones, gracias a Dios. Una mujer sufre y pide por su hijo y añora verle de nuevo como antes era. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres y también padres quisieran volver a los años donde sus hijos eran niños inocentes? Muchos de ellos muertos ahora en pecados como el alcohol, como la drogadicción, como el actuar mal contra las mujeres. ¿Cuántas mujeres, cuántos padres, cuántas madres no desearían que estuviera vivo su hijo, que asistiera al templo, que buscara de Dios en lugar de meterse en problemas? Es difícil para una mujer
desvincular la imagen del pequeño que cargó en brazos de nuestra imagen actual, por muchos años que tengamos, y sigue habiendo esa añoranza de los momentos en que eran felices juntos. Para muchas mujeres que sufren, creo que Cristo ha sido no llores, esta persona que puede decir con autoridad estas palabras que en cualquier otros labios podrían sonar banales, podrían sonar insensibles, pero finalmente lo que Cristo quiere, por el cual dice no llores, es porque va a haber un milagro que va a quitar toda lágrima de tristeza, y si acaso pondrá lágrimas de felicidad en aquellos que reciben el milagro. Joven, a ti te digo, levántate. No es una convocatoria esta a liderazgo, para nada. Esta palabra no es una frase para que el día de mañana te vayas a tu iglesia y hagas un ministerio o 1000 ministerios o un ministerio global a las naciones. Ubiquémonos en el contexto. Estás muerto, estás en pecado, y una voz que no tendría que tener oídos que la escuchen dice: joven, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Esta voz yo la escuché en algún momento, y muchos de los que están viendo este video espero que hayan escuchado: joven, levántate. O bueno, no necesariamente en la juventud, pero el hecho es que Jesús en algún momento vio la miseria de nuestras vidas. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él quiere también para nuestras vidas. Dice su palabra que Él no quiere que el pecador desaparezca, muera eternamente, sino que se arrepienta y que conozca a su Señor. Joven, a ti te digo, levántate. Es la palabra que se escucha en muchos barrios, en ciudades y en barrios pobres, pero también en barrios ricos, donde hay chicos que han desviado su camino, que han buscado sus propios placeres. El pecado no respeta ni sexo, ni posición económica, ni ninguna otra cosa, ni religión. Una persona puede estar siendo cristiana o viviendo en lugares cristianos con la mejor protección económica o con la mejor libertad en cualquiera de las situaciones económicas que pudiera estarse. Y sin embargo, tomar aquellos recursos que le han sido dados, pocos o muchos, y decidir acabar con su vida en un plano espiritual. Sin embargo, para cualquier estrato de la sociedad, pensemos que esta mujer tenía mucho dinero y por eso hay mucha gente a su alrededor. Pero también imaginemos que era muy pobre, pero era una mujer piadosa que oraba por enfermos, que ayudaba a otros. No sabemos el estatus social de esta mujer, pero sea cual fuese el estatus social de esta mujer, al hijo que había muerto Jesús llegó y le dijo estas palabras hermosas: joven, a ti te digo, levántate. Y tampoco puedo dejar de mencionar cuando Jesús en nuestro siglo XX y XXI y otros siglos anteriores, posteriores a la época de los apóstoles, ha seguido sanando y resucitando a aquellos que han muerto. Sigue habiendo ejemplos en nuestra época de personas que han orado por sus familiares muertos o enfermos. Y en el hecho de muerte, Jesús ha venido y ha vuelto a la vida a personas que deberían estar muertas. Porque ya lo dijo Jesús en aquel pasaje donde bajan a un paralítico. ¿Qué les es más lógico? ¿Qué les es con más sentido? Que el Hijo del Hombre pueda sanar cuerpos o también que pueda sanar almas. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre toda la tierra, sobre lo físico y lo espiritual, a ti te digo, levántate y anda. Jesús tiene toda la autoridad sobre nuestros cuerpos físicos y sobre nuestras almas. Por eso este joven se le ha permitido volver a la vida, literalmente, como a muchos en nuestro siglo XXI se les permite volver a la vida a través del milagro de la resurrección. Sin embargo, este joven y los jóvenes de los cuales he hablado, que han resucitado, eventualmente mueren. Sin embargo, si ponemos esto en un plano integral, donde Jesús quiere que vivamos completamente, aún el que muera, si muere en Cristo, vivirá para siempre. Un texto bien hermoso porque toda esta
todo este milagro ocurre en el marco de un funeral, de una marcha fúnebre. Y nadie se imaginó, versículo 16, que esto pasara. Y las personas que estaban allí pasaron por lo siguiente. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Nadie se imaginó que, habiendo sido citados a un funeral, una marcha fúnebre, terminara todo esto en un culto de alabanza, donde la gente tenía miedo, sí, pero también glorificaban a Dios y esparcían un mensaje increíble. Dios ha visitado a su pueblo. Y ese es el poder de Dios, de transformar un momento de tristeza y un lugar de tinieblas en un lugar y momento de alegría y de luz. Dios ha visitado a su pueblo. Para todos los que están pasando por momentos difíciles de sufrimiento, quisiera darles esta esperanza. Dios ha visitado a su pueblo. Y si tú abres la puerta de tu corazón, de tu casa, de tu ciudad, de tu trabajo a Dios, Él promete cambiar toda esa tristeza en alegría. No prometo yo que Dios sanará tu enfermedad o librará a tu familia de la muerte, pero sí promete Dios visitarnos y estar con nosotros, acompañarnos en nuestro dolor, estar en el momento de la angustia. Y ese es un milagro mucho más grande de lo que podemos pensar e imaginar, que Dios baje hacia nuestra vida, se compadezca con nosotros y llore con nosotros. Terminamos con esto el video del día de hoy. Gracias por estar aquí y te pido por favor que dejes tu comentario sobre este pasaje, no solamente las cosas que he dicho. Yo sé que la palabra de Dios es mucho más profunda y nos ha impactado de otras formas a todos nosotros. Deja por favor ese comentario, también compártelo con las personas que creas que les puede ser de utilidad y ayúdame a que este espacio pueda mejorar con tus críticas, con tus opiniones, con tus aportaciones. Gracias nuevamente por estar aquí y bueno, nos vemos primero Dios el día de mañana en este espacio que se llama Leamos Juntos. Gracias por estar acá nuevamente y te recuerdo, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego.